Los fans de los Juegos del Hambre estamos muy de enhorabuena. Para los fanáticos de los libros tenemos un nuevo anuncio, y es que se ha anunciado una nueva novela. Y para los fanáticos de las películas, que en este caso pues también es mi caso, valga la redundancia, también se ha anunciado una nueva película de ese nuevo libro. Un poco lioso todo, pero os lo voy a contar bien detenidamente en este vídeo. Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo así de noticias, vídeo en el que estamos bastante de enhorabuena, sobre todo aquellos lectores que somos muy fans de los Juegos del Hambre. Tenemos varias noticias muy importantes a comentar sobre esta saga. Aquí veis una trilogía, pero tenemos aquí una novela añadida que también dota de muchísima información, de muchísima riqueza y de una buena historia a este mundo creado por Suzanne Collins. Pero vamos a ir un poco por partes. Voy a poneros brevemente en situación y a contar qué es lo que ha pasado, cuáles son las últimas novedades relacionadas con esta saga, con esta historia que han pillado prácticamente a todo el mundo por sorpresa. Los Juegos del Hambre es una historia bastante conocida entre los lectores. No nos vamos a engañar, es una saga que ya tiene unos años, pero es muy popular y fue muy masiva en su momento, marcó un antes y un después. Al principio teníamos esta trilogía de los Juegos del Hambre, la trilogía original, vamos a decir, la historia de Katniss Everdeen. Después, años más tarde, salió esta novela que tengo por aquí, que es la balada de pájaros cantores y serpientes, que lo que nos cuenta es la vida de un personaje muy importante que aparece en esta trilogía, que el concreto es el famoso presidente Snow. Pues aquí en esta trilogía es mayor, y esta historia que comienza unos cuantos años antes de esta trilogía, pues es cuando este presidente es joven. Hasta ahora solamente teníamos estas 4 novelas, pues se acaba de anunciar una nueva novela más. Y para todos los que estéis sorprendidos, no os preocupéis que aquí no hay nada de trampa, es una nueva novela canónica, escrita entera por Suzanne Collins, como estas, idéntica. ¿Qué datos tenemos de esta nueva novela? De momento la portada oficial todavía no, pero tenemos su título. Se va a llamar Amanecer en la cosecha. También tenemos su fecha de lanzamiento, el 18 de marzo de 2025, es decir, queda un poquito menos de un año. También sabemos de qué va a tratar esta nueva novela. Aquí en la trilogía de los Juegos del Hambre tenemos un personaje llamado Haymitch. Ya sabéis que vamos a decir que es el mentor de nuestros dos protagonistas. Un personaje bastante divertido, un poco alocado. Pues esta nueva novela viene a contarnos la historia un poquito de Haymitch cuando participó en los Juegos del Hambre y cuando los ganó o sobrevivió a ellos. Me parece que esto es una notición porque pinta una novela muy intrigante, incluso diría que un poquito una novela no similar, pero más o menos que tome un poco el estilo de la balada de pájaros cantores y serpientes. Entonces, 18 de marzo de 2025 tiene prevista su fecha de publicación. Por lo tanto, como os digo, va a ser una novela que va a acontecer entre la trilogía de los Juegos del Hambre y la balada. En concreto va a acontecer 24 años antes de esta trilogía, de la trilogía de Katniss. Todavía no sabemos si va a ser una historia, una novela autoconclusiva. Yo me atrevo a decir que sí por la situación, porque nos va a contar la historia de Haymitch y de cómo ganó los Juegos del Hambre. Entonces yo creo que va a ser una historia pues corta, sencilla y autoconclusiva. Pero las noticias no quedan ahí, porque en el mismo momento en el que se ha confirmado que vamos a tener una nueva novela, se ha confirmado también la adaptación al cine de esa misma novela. Sí, es algo un poco inusual, pero se ha confirmado. Y se esperaría que el estreno en cine de esta nueva novela, que todavía no hemos leído, se fuera ya para el año 2026, en concreto para noviembre. Ya sabéis que las fechas de los cines suelen bailar un poquito, pero esa es la estimación. Entonces, nueva novela sobre Haymitch el 18 de marzo de 2025 y su adaptación al cine en noviembre de 2026. Si no habéis leído esta trilogía, vamos a decir que es una trilogía un poco enfocada al público juvenil, pero que la puede leer absolutamente cualquiera, es muy disfrutable. Yo os animo a que la leáis, porque la verdad es que Suzanne Collins ha creado un mundo espectacular, un mundo muy hostil, un mundo en el que ha acontecido una guerra y tenemos a los vencedores y los perdedores. Los vencedores están en el Capitolio y los perdedores están en los distritos. Y cada año pues se celebran unos Juegos del Hambre, que es al final una cacería, una matanza de todos contra todos los distritos contra todos los distritos, televisado y todo para el Capitolio. Un
poco asemejándose a esa lucha antigua de gladiadores, pero con muchas diferencias. Me ha alegrado mucho esta noticia como fan de la saga. Me gusta ver cómo una autora, como esta autora, en este caso Susan Collins, retoma y continúa nutriendo a su mundo, que es maravilloso, de más y más contenido. Tuvimos que esperar bastante desde esta primera trilogía hasta que salió La Balada, pero la verdad es que a mí me gustó mucho La Balada. No fue un saco una historia por sacarla, ¿no? Aquí en La Balada nos cuenta los inicios del presidente Snow y también los inicios de los Juegos del Hambre. Y lo cierto es que me pareció una historia muy buena. Con esto tendríamos 3 libros que nos cuentan la historia principal. Tendríamos el libro de La Balada y ahora el libro de Haymitch, 5 novelas en total. Los Juegos del Hambre, como muchas sagas, en cuanto ya pasan 5, 10, 15, 20 años de ellas, pues caen un poquito en el olvido, ¿no? Nos olvidamos casi de ellas, los lectores estamos un poquito con las novedades, ¿no? Sanderson ahora está muy de moda. Pero lo cierto es que aquí Susan Collins se marcó una maravilla de historia. Una maravilla que yo le recomiendo a todo ese público nuevo que está empezando a lo mejor a leer. Son historias muy atractivas, muy adictivas, se leen muy bien. Que aunque siempre os haya sonado a lo mejor de oídas y demás, de los Juegos del Hambre o por las películas, os animo a que leáis también los libros. Espero que otras autoras en este caso también se animen a seguir nutriendo sus libros, aunque lo que yo pido es imposible. Ya sabéis que a mí me encantaría que J.K. Rowling volviera a la escritura, pero ya tras tantos años, tras 20 años por lo menos, o por ahí, o prácticamente 20, va a ser imposible. A la escritura relacionada con su mundo de Harry Potter. Ya sé que ha escrito otras cosas, ha participado en guiones, ahora estará liada con la serie, pero bueno. Tenía que decirlo, es que si no, no me quedo a gusto, porque el ejemplo de Susan Collins, que es retomar su historia, seguir nutriéndola, me parece muy positivo, sobre todo para la historia, que es lo que nos interesa. Yo es que al final es lo que siempre digo, no importa el autor, la autora, lo que importa es la historia. Con no importar me refiero que lo importante es la historia, no que el autor no importe, obviamente. El autor tiene un valor espectacular siempre por haber creado esto, habernos dado horas y horas de entretenimiento y a muchísima gente pues también haberle cambiado la personalidad, la forma de ser, haberle ayudado en malos momentos. Eso siempre es de agradecer y estaremos en deuda con esos autores de nuestras historias favoritas. Eso, por supuesto. Pero aún así, lo importante es la historia, los personajes, las vivencias de ellos. Me encantaría que me dejarais en comentarios si sois fanáticos de los Juegos del Hambre, si no os habéis enterado de esta noticia y os acababais de enterar, me gustaría saberlo también. Porque ya sabéis que aquí hablamos de lecturas, también nos centramos mucho en la escritura y de vez en cuando siempre que salta una noticia de alguna historia que a mí me gusta mucho, pues siempre solemos comentarla en el canal como hicimos ya hace muchos meses con el tema de Eragon y la nueva novela de Murtagh. Como siempre, si no estás suscrito, suscríbete para no perderte los últimos vídeos según voy subiendo, aunque realmente subo vídeo cada domingo. Dale like a este vídeo si te ha gustado y nosotros nos vemos el próximo con muchísimo más. ¡Chao!